you, everybody. Thank you. Wow. Thank you so much. I'm super excited to be with all of you guys today. Muchas gracias a todos ustedes. Estoy muy emocionado de estar con ustedes el día de hoy. Pueden tomar asiento. Seeing the energy in the room is just unbelievable. Ver la energía en la sala para mí es algo increíble. You know, unfortunately, we have something called time difference. Desafortunadamente tenemos un cambio de horario, una diferencia en horarios. And the time difference between Bogota and Bangkok is exactly 12 hours. Y la diferencia de horarios entre Bogotá y Bangkok son 12 horas. And that means it's 7 a.m. in the morning here in Bangkok. Esto quiere decir que en Bangkok son las 7 de la mañana. And you know, when I joined the business 21 years ago, Hace 21 años yo empecé en este negocio. They, at my first seminar, asked me to write down my dreams for my future. Y me acuerdo que en mi primer seminario me pidieron escribir mis sueños para mi futuro. I think that maybe you guys have faced the same thing. Tal vez a ustedes le pidieron lo mismo, ¿no? La lista de sueños. And I think everybody around me wrote down, I want to be a millionaire, and I want to buy a Ferrari, and I want to travel the world, and I want a big house, and all these different things. Y creo que toda la gente a mi alrededor escribió que quería un Ferrari, que quería ser millonario, que quería viajar por el mundo. And I wrote down those things as well. Yo también escribí eso, por supuesto. But at my number one, at the top of my goals for life, pero mi número uno, así, mi prioridad número uno, mi sueño número uno de la vida, on the top of the list was never have to wake up in the morning again. Hasta arriba decía, nunca quiero tener que madrugar de nuevo. And today, I want to thank you guys. Así que el día de hoy quiero agradecerles. Because today you guys have made me realize the pain that I do not face every day. Porque el día de hoy, aunque suene chistoso, ustedes me han hecho darme cuenta de todo lo que no tengo que sufrir todos los días por haber cambiado mi vida. You know, my body, I think it have an internal clock. Creo que mi cuerpo tiene como un reloj dentro. And my internal clock say anything before noon does not fit me very well. Y mi reloj biológico me dice que todo lo que sea antes del mediodía no me funciona. But despite of that, I am super excited and happy to be with all of you guys. A pesar de esto, estoy muy emocionado de poder estar con ustedes el día de hoy. And when Carla called me some days ago and asked me to make the working group for Bogota, y hace unos días Carla me pidió el favor de dar este working group para Bogotá. It immediately gave me so many memories and feelings coming back to me. Y yo creo que inmediatamente tuve como un flashback de memorias y cosas, muchas emociones encontradas. Because Bogota is one of the most special places in my life. Porque creo que Bogotá ha sido un lugar muy especial en mi vida. I lived in Bogota for 3 months, as Carla said. Como dijo Carla, yo estuve 90 días viviendo en la ciudad de Bogotá. And it's 3 months I will never forget for the rest of my life. Y han sido 3 meses que nunca olvidaré por el resto de mi vida. And seeing the results here a couple of years later with 1,200 people in the room. Ver los resultados el día de hoy, un par de años después, donde hay 1,200 personas en la sala. And knowing so many people have changed their life and became very successful from that decision is something that is extremely exciting. Y saber que muchos de ustedes han tomado la decisión de cambiar sus vidas gracias a una decisión que tomé hace 4 años, para mí es muy emocionante. But before anything else, let me just very briefly introduce myself to those of you guys who don't know me. Antes que nada, quiero presentarme súper rápido para los que no me conocen. So as you might have heard, my name is Michael. Como ya escuchaste, mi nombre es Michael. And 21 years ago, I was invited for a meeting, a seminar that introduced me to the idea of building an online business. Y hace 21 años yo asistí a un seminario, me invitaron a un seminario donde me hablaron acerca de cómo construir un negocio por internet. And whenever I say it's 21 years ago, it makes me realize that I'm getting old. Y yo sé que cuando digo 21 años, me hace darme cuenta de lo viejo que estoy. Because some of you guys look like you're younger than 21. Algunos de ustedes tienen menos de 21 años en el mundo.
That means that I've been doing this business longer than you have been alive. Lo cual quiere decir que llevo haciendo este negocio más de lo que tú llevas viviendo en esta tierra. I don't know if that makes you young or me old. Maybe a combination of both. No sé si eso te hace a ti un sardino o a mí un viejo. But 21 years ago, I was 17 years old. Pero hace 21 años yo tenía 17 años. I only finished 9th grade in school. Apenas acababa de terminar el 9º grado en el colegio. I had never had a job in my life. Nunca había tenido un empleo en mi vida. No experience. No tenía experiencia. Had horrible grades in school. Tenía pésimas calificaciones en el colegio. Had no money in the bank. No tenía dinero en el banco. And more than that, I came from a very, very, very small village in Denmark. Pero lo más importante es que yo vengo de un pueblito súper pequeño en Dinamarca. Very different than Bogota. Muy diferente a Bogotá. Where I came from, my entire village had 300 people. El pueblo de donde yo soy, todo mi pueblo tiene 300 habitantes. 10,000 cows, 20,000 pigs, a lot of tractors, no people. 10,000 vacas, 20,000 cerditos, muchos tractores, pero no hay gente. Nobody successful, and it was in the middle of nowhere. No hay nadie exitoso en mi pueblo y está en medio de la nada. And I remember very clearly that I had a desperate desire to change my life. Y recuerdo muy bien porque había un deseo desesperante dentro de mí de cambiar mi vida. But I had no clue how to change my life. Pero no tenía idea, no sabía cómo cambiar mi vida. And I didn't know who to ask. Y yo no sabía a quién preguntarle. So when I went for the first meeting and heard about the opportunity, how to build an online business, it gave me this strange sensation within myself of being excited, but also very afraid. Así que cuando yo fui a mi primera reunión, al primer seminario, yo tuve como sentimientos encontrados. Parte de mí se emocionó por querer cambiar mi vida, pero la otra parte de mí estaba extremadamente cagada de miedo. You know, I heard about all these people that went to stage and they were earning, $500 a month and $1,000, $2,000, $5,000 a month. Some of them $10,000, $20,000, $30,000 a month. And by the end of the meeting, some of the top earners earning $100,000 a month and buying beautiful things and all these type of things. It made me excited. Yo escuché en mi seminario muchísima gente que pasó al frente, pasó al escenario y ganaban de $500, ganaban $1,000, $2,000 y ganaban después mucho más dinero, cantidades gigantes de dinero. Y eso me emocionó mucho porque yo dije, yo quiero eso. I wanted to change my life. Yo quería cambiar mi vida. But at the same time, I was very worried whether or not a kid like me could do it successfully. Pero al mismo tiempo yo estaba muy preocupado de si un niño como yo realmente podría ser exitoso también. I looked at all the people on stage and they were well dressed and well spoken and they looked educated and they looked smart and they looked successful. Yo veía a la gente en el escenario y se veían muy bien, estaban bien vestidos, venían guapos, se veían exitosos y pues yo me veía a mí. And when I looked in the mirror, that was not what I saw. Y cuando yo me veía al espejo, eso no era lo que yo veía. I saw a 17-year-old kid coming from the middle of nowhere, no experience, no education, and absolutely no ability to do anything successful. Yo dije, un niño de 17 años que no tiene experiencia, que no terminó el colegio, ¿cómo puedo tener alguna posibilidad de ser exitoso en la vida? So I don't know if any of you guys felt the same way as I did. No sé si alguno de ustedes se sintió como yo. But what I felt from day one was I really, really had a burning desire to change what was, but at the same time, I was also very worried whether or not it was possible. Pero desde el día uno yo sentí ese deseo ardiente de cambiar mi realidad, pero sin saber si era posible o no. So I sat down with my mentor, my upline, Me senté con mi mentor, con mi upline, and I asked one very simple question. y le hice una pregunta muy simple. I asked, what would it take for someone like me to become successful like you guys? Le dije, ¿qué requiere una persona como yo para ser exitoso como tú? And he said, I can show you step by step everything you need to know and everything you need to do to be able to earn as much money as you want. Y me dijo, yo te puedo enseñar paso a paso todo lo que tienes que hacer para que puedas ganar lo que quieres ganar. But it's not going to be easy. Pero no va a ser fácil. And it's not going to be free. Y no va a ser gratis. It's going to require an investment of time and energy from you. Va a requerir una inversión de tiempo y de energía de tu parte.
And he gave me some lessons of life, I guess. Y me dio unas lecciones que cambiaron mi vida. Yo diría que son las lecciones de la vida. And he said, if you want something to change in your life, Porque me dijo, si tú quieres que algo en tu vida cambie, it has to start with you changing. tienes que empezar cambiando tú. If you want to be a millionaire, Si tú quieres ser millonario, you cannot be the same farm boy that you used to be. tienes que dejar de ser el niño que viene del campo que eres. If you want to be successful, you cannot be the same guy that don't have any ability and no experience. Si quieres ser exitoso, no puedes ser el mismo niño que no tiene habilidades y que no tiene experiencia. And he said, for things to change, you have to change. Me dijo, para que las cosas cambien, tienes que cambiar tú. He said, for things to get better, you have to get better. Me dijo, para que las cosas en tu vida mejoren, tú tienes que ser mejor. And if you want something you don't have right now, Y si ahorita quieres algo que no tienes, it has to start with you doing something right now you've never done. tienes que hacer algo que no has hecho. And I will help you earn as much money as you want, Y me dijo, yo te voy a ayudar a ganar la cantidad de dinero que quieras ganar, as long as you are as serious about earning money as I am about helping you. mientras tú realmente te tomes igual de en serio el ganar dinero como yo voy a tomarme en serio ayudarte. And to make a very long story short, I decided to join. Y para no hacerte el cuento largo, yo tomé la decisión de empezar. I went back to my home and I started doing all the different steps that they taught me. Regresé a casa, empecé a seguir los pasos que me dijeron. And within the first 48 hours in the business, I had my first client. Y en mis primeras 48 horas en el negocio tuve mi primer cliente. And I earned my first $30. Y gané mis primeros $30. And I think that we can all agree that $30 is not going to change your life. Y creo que todos ustedes pueden estar de acuerdo que $30 no te cambian la vida. $30 can't buy you a big mansion, and $30 can't buy you an expensive car, and $30 can barely buy you a nice meal. Con $30 no te vas a comprar la casa de tus sueños, no puedes comprarte un carro. Es más, con $30 a duras penas te puedes comprar una buena comida. Maybe not in Bogota. I know it's pretty cheap for a good meal in Bogota. Bueno, sé que en Bogotá no te alcanza para un poco más que eso, pero aún así. But anyway, $30 was not going to change my life. $30 aún así no iban a cambiar mi vida. But you know what? Though $30 was the most important event of my business life. Pero te puedo decir que esos $30, los primeros $30, fueron el evento más importante en toda mi vida en el negocio. Because those $30 gave me something money cannot buy. Porque esos $30 me dieron algo que el dinero no puede comprar. Those $30 gave me something more valuable than any school could ever teach me. Esos $30 me dieron algo más valioso que cualquier cosa que un maestro te pueda enseñar en la escuela. Because it gave me hope, belief, and faith. Esos $30 me dieron esperanza, me dieron creencia y me dieron esa fe de que esto me podía funcionar. Hope, belief, and faith is one of the driving forces in your life to achieve things. Esperanza, creencia y fe es lo que requieres si quieres lograr algo diferente. If you don't have those three things, it's very difficult to achieve anything. Si tú no tienes estas tres cosas, va a ser muy difícil que logres nada en tu vida. And the first customer that bought a product made me realize that if I can sell this product once, I can sell it twice. Ese primer cliente me hizo darme cuenta de una cosa. Y fue una cosa muy importante porque dije, si puedo vender un producto y lo puedo vender una vez, yo lo puedo vender 2 veces, lo puedo vender 3 veces, lo puedo vender la cantidad de veces que yo quiera porque logré uno. I thought to myself, if I did this to get one customer, if I do that one more time, I will have one more. Y solo dije, a ver, si yo hice esto, envié un mensaje para tener un cliente, lo único que tengo que hacer para tener 2 es enviar más mensajes. And if I can get 2 customers, then the only limitation to my income is my own hard work. Y si puedo tener 2 clientes, entonces mi única limitante para mi ingreso es mi trabajo. Si yo no trabajo, no voy a lograr nada. Something clicked in my brain, and I realized the more I click, the more customer names I get and the more customers I buy. Y algo hizo clic en mi cerebro cuando me di cuenta que mientras más clic hacía, más clientes tenía, más dinero ganaba y más mi vida cambiaba. And when I realized that, Cuando me di cuenta de eso, I thought to myself, I'm going to be the person that clicked the most in the entire world. yo dije, voy a ser la persona que más clic haga en todo el mundo.
I'm going to click till my mouth is ruined. I'm going to click until my fingers fall off. Voy a hacer clic hasta que el dedo tenga un callo, hasta que no pueda mover el dedo. And that was the beginning of a 21-year journey in this business. Y eso fue el comienzo de un trayecto, de una trayectoria de 21 años en este negocio. After approximately 1 week, I took a very drastic decision. Después de una semana en el negocio, yo tomé una decisión muy drástica. And that was, I decided to go to my school. Fue que tomé la decisión de ir a mi escuela, a mi colegio. And I decided to renounce. Y decidí renunciar. And I went into to my teacher's office. Entré al salón de mi maestro. And I was excited. Y yo estaba emocionadísimo. And I knocked the door and I opened the door and I went in and I sat down and I said, "Teacher, thank you for everything. Unfortunately, I have to quit." Toqué la puerta del maestro bien emocionado. Le dije, yo entré emocionado y le dije, profe, lo siento, muchas gracias por todo, de verdad, gracias por toda su ayuda, pero voy a renunciar. And he said, "What do you mean quit?" Y el maestro me dijo, ¿cómo que vas a renunciar? Yeah, I need to quit because I met this opportunity and it's unbelievable and it's online and you click and it's e-commerce and you sell products and I'm going to be a millionaire and I met all these exciting people. They're going to teach me everything I need to know how to build a big business and it's going to go worldwide and it's going to be unbelievable. I'm all in. Y le dije, profe, pero es que usted no entiende, yo fui a un seminario y escuché acerca de ganar dinero por internet y es clic, e-commerce, vender productos por internet y entonces yo voy a ganar muchísimo dinero y estoy muy emocionado porque voy a ser millonario, profe. And they asked me to write down my goals for life and I wrote down I want to buy a Ferrari and I don't want to wake up in the morning and I believe it's going to happen to me and I'm going to work hard like crazy and it's going to change my life. Y le dije, profe, aparte me preguntaron cuáles eran mis sueños y yo escribí, no madrugar, no ir a la escuela, quiero cambiar mi vida. Quiero de verdad tener un Ferrari, quiero ser millonario, así que voy a cambiar mi vida, profe. I don't know how that is going to go down in Bogotá. Y yo no sé cómo eso se escucha aquí en Bogotá. But in Denmark, when you say that to a teacher, he thinks that you lost your mind. Pero en Dinamarca, cuando tú le dices es un profesor, piensa que estás como drogado. And he sat down and he spent the next 30 minutes explaining me that I had absolutely lost my mind. Durante los próximos 30 minutos me vació. Me dijo que había cambiado, que había perdido la mente, que estaba loco, que estaba descerebrado. He said, "What in the hell are you talking about? Y me dijo, ¿de qué chingados hablas? You want to be a millionaire? ¿Quieres ser millonario? You only finished 9th grade. No has ni terminado el 9º grado. You have horrible grades. Tienes pésimas calificaciones. You come from the middle of nowhere. Y vienes de en medio de la nada. Nobody's going to be a millionaire. What are you talking about?" Tú no vas a ser millonario así. And the next 30 minutes, he basically killed me. Y durante 30 minutos me mató. And then he ended up by saying, "You know what? A kid like you is one day, because of his big mistake, going to end up in the streets of Copenhagen, not having any money to live or eat." Al finalizar la conversación, me dijo, ¿sabes? Un niño como tú, por tomar estas decisiones tan pendejas, va a terminar en una calle en Dinamarca pidiendo dinero para comer. And he was wrong, Y se equivocó. fortunately. Gracias a Dios y afortunadamente se equivocó. Still have money to eat and still have money to live and all is good. Digamos que sí tengo dinero para comer, voy bien. And then he asked, "Why would you make such a stupid decision?" Y luego me preguntó, ¿por qué tomarías una decisión tan estúpida? And I decided to be honest. Y tomé la decisión de ser muy honesto con él. And the honest answer was, I was afraid. Y yo le dije, profe, la verdad, así muy honesto, tengo miedo. And he said, "What are you afraid of?" Y me dijo, ¿miedo de qué? "I'm afraid of doing what you say. Le dije, tengo miedo a hacer lo que usted me dice que haga. I'm afraid of studying and getting an education and then getting a job and then working hard for 30 years, becoming an old man, and then have no money just like you. Tengo mucho miedo a hacer lo que usted me dice, a estudiar fuerte, a tener buenas calificaciones, a ser el mejor en la clase, a después conseguir un trabajo, trabajar 30 años y terminar dando clases como usted." And when I said that, he said, "You don't need to renounce anymore. Y después me dijo, ¿sabes qué? Ya no tienes que renunciar a la universidad. You are hereby kicked out of the school." Oficialmente no puedes volver a entrar a este colegio. And I went out of the school and I remember I felt
so excited. Y yo me acuerdo que salí del colegio y yo estaba emocionadísimo. I was walking out the school and I felt officially an international businessman now. Yo salí del colegio pensando, soy oficialmente un hombre de negocios internacionales. I'm not a little kid studying anymore. I'm a businessman. Ya no soy un niño en el colegio, ahora soy un hombre de negocios. I was so excited. Estaba muy emocionado, And I was so afraid. pero también tenía mucho miedo. I was afraid that what he said was correct. Tenía miedo de que la maldición que me echó se hiciera verdad. Because I thought to myself, what if I can't sell any more of these products? Porque pensé, ¿qué tal que no puedo vender ni uno de esos productos? Then I don't have any education. I can't get any job. I don't have any money. And who knows, maybe I end up in the streets of Copenhagen and don't have any money to eat. Pensé, si yo no puedo vender uno de esos productos y no puedo conseguir un cliente por internet, ahora imagínate, ya me jodí porque ya no tengo carrera, ya no puedo estudiar, no tengo educación, no tengo un diploma y voy a acabar en las calles de Dinamarca pidiendo dinero en la calle. So I was excited and afraid at the same time. Así que estaba emocionado, pero también con mucho miedo al mismo tiempo. That's a very powerful combination. Y es una combinación muy poderosa. And I tell you why it's a very powerful combination. Y te voy a decir por qué es la combinación más poderosa de todas. When you're very excited about your future, but also very afraid of your future, Cuando estás muy emocionado por tu futuro, pero también muy miedoso por tu futuro, you get very focused. you get very what? Very focused. Te enfocas demasiado. So when I went back home that night, my friends invited me to go and play football. Así que cuando yo llegué a casa esa noche, mis amigos me invitaron a jugar fútbol. And I said, no, I don't have time for football. Y yo le dije, no tengo tiempo de ir a jugar fútbol. Then my friends invited me out for some beers. Luego mis amigos me invitaron a tomar cerveza. And I said, no, I don't have time for beers. Y les dije, no tengo tiempo para cerveza. And then my friend said, but there's going to be this incredibly cute girl sitting drinking beer with us. You should meet her. Y me dijeron, pero es que hoy va a ir la chica que te gusta, la más guapa de todas. And I said, I don't have time for beautiful girls right now. Y yo le dije, en estos momentos de mi vida no tengo tiempo para chicas hermosas. And my friend said, what in the fuck are you talking about? Why? What's wrong with you? Y mis amigos me dijeron, ¿qué putas? ¿Qué te pasa? And I said, because I'm afraid I'm going to end up in the streets of Copenhagen, don't have any money to eat. Y le dije, tengo miedo de que si yo no hago esto bien, voy a terminar en las calles de Copenhague pidiendo dinero para comer. And I clicked like crazy and I called like crazy and I sold products like crazy and I started building my team like crazy. Así que empecé a hacer clic como un loco, a llamar como un loco, a hacer todo lo que me decían que hiciera como un loco. Within the first month, I was able to generate an income of $1,000. En el primer mes pude generar un ingreso de $1,000. And I don't know if $1,000 is a lot of money to you guys or not. Y yo no sé si $1,000 es mucho para ustedes o es poco. But what I do know is for a 17-year-old kid that never had a job in his life and never did anything successful, it was unbelievable. Lo que sí sé es que para un niño de 17 años que nunca había tenido un empleo en su vida, que había renunciado al colegio, era increíble. And after the first month, when I saw the first $1,000, I thought to myself, if this happens within the first month, if I continue work hard, maybe next month I can get $2,000. Pero después del primer mes, después de ganarme mis primeros $1,000, yo dije, si el primer mes hice esto y gané tanto, y el segundo mes hago el doble, puedo tener un resultado mucho más grande. And I started working like crazy. And by the end of the first year, my income grew to $3,000 a month. Así que empecé a trabajar como loco, de verdad. Y al terminar mi primer año de trabajo, estaba ganando $3,000 mensuales. After 3.5 years in the business, my income grew to $30,000 a month. 3 años y medio después, estaba ganando $30,000 mensuales. And it was a crazy time. Y fue un momento loco. I was only 21 years old and I was earning $30,000 a month. 21 años ganando $30,000 al mes. I felt like a millionaire. Me sentía un millonario. And nowadays, I've been doing the business for, as I mentioned, 21 years. Hoy en día llevo haciendo el negocio 21 años, como ya te mencioné. And the income have grown consistently over the last many years. Y digamos que mis ingresos han crecido consistentemente durante los últimos años. And nowadays, more than $300,000 in income a month. Hoy en día, esta empresa me paga más de $300,000 al mes. And I want to give you one lesson from my story. Pero quiero darte una lección de mi historia. And the lesson from my story is not to be impressed
with the money I earn. Y la lección de mi historia es que no te impresiones por el dinero que yo gano, Because the money I earn doesn't help you. porque el dinero que gano yo no te ayuda a ti. But the lesson you should learn from my story is if a kid like me that came from nothing, that had no money, that had no experience and no education, can earn $300,000 a month one day, you can do the same. Pero la lección que sí te quiero dejar el día de hoy es que si un niño como yo, que empezó a los 17 años, sin educación, sin experiencia laboral, sin un colegio o un diploma, pudo lograrlo, si vengo de un pueblo y yo lo puedo lograr, alguien como tú también lo puede lograr. And many of you guys might think to yourself, Michael, that's great and all that, but can you teach me what do I need to do? Y algunos dirán, Michael, ok, qué genial, pero ¿puedes enseñarme a mí qué tengo que hacer yo? I want to learn how to change my life. Hay gente que me dice, yo quiero aprender cómo cambiar mi vida. And over the next 45 minutes, I will hopefully lay out step by step exactly what you need to do to be able to build the life that you want. Así que durante los próximos 40 minutos te voy a enseñar paso a paso qué tienes que hacer tú para cambiar tu vida. Are you ready to learn what you need to do to change your life? ¿Estás listo para aprender lo que tienes que hacer para cambiar tu vida? Are you ready to get the tools in your life so you never have to be dependent on anybody else except yourself? ¿Estás listo para tomar las riendas de tu vida para no depender de alguien más que de ti mismo? I, from the bottom of my heart, believe Yo desde el fondo de mi corazón creo that today que hoy can be the day that changed your life. puede ser el día que cambie tu vida. And 5 years from now, 10 years from now, you will look back and think to yourself that the 25th of November 2022 was the day. Y en 5 años de hoy, a 10 años de hoy, vas a ver y retroceder el tiempo y decir, el día 25 de noviembre cambió mi vida. But I want you to help me about one thing. Pero quiero que me ayuden con una cosa. Very, very important thing we need to start out with. Una cosa muy importante que necesitamos todos para poder empezar. And it's the number one requirement for you to change your life. Y es el requisito número 1 para que tú puedas cambiar tu vida. And that is you need to open your brain. Y es que tienes que abrir tu cerebro. Listen here, your brain works very similar to a parachute. Tu cerebro funciona muy similar a un paracaídas. When you jump out of an airplane, Cuando tú saltas de un avión, it's very, very nice to have a parachute. es muy bueno tener un paracaídas, ¿no? Because if you jump out of a plane without a parachute, you're fucked. Porque si brincaras de un paracaídas sin un, desde un avión sin un paracaídas, estás en la mierda. Right? But the parachute will only help you if you open it. Pero el paracaídas, aunque brinques del avión con un paracaídas, si no lo abres, igual estás en la mierda, ¿estás de acuerdo? Living life, in my opinion, is like jumping out of a plane. Y para mí, vivir la vida es como brincar de un avión todos los días. And the only thing that is going to save you is if you use your parachute, which is your brain. Pero sabes, lo único que te va a salvar el día de hoy es que uses ese paracaídas que es tu cerebro. What you use your brain to is obtain new information and new tools and new abilities that can direct your life in the right direction. Necesitas usar tu cerebro para aprender habilidades nuevas, para aprender algo que no conoces y tener esa información, aplicarla para cambiar tu vida. So try over the next 45 minutes to open your brain and get some new information in that you might never heard before. Así que en los próximos 45 minutos, abre tu cerebro, trata de expandir tu mente para poder aprender algo que no sabes, para hacer algo diferente. I want to start out by telling you that your life is not dictated by your circumstances. Quiero empezar diciéndote una cosa muy importante, y es que tu vida no está dictada o dictaminada por tus circunstancias. Your life today does not dictate where your life will be tomorrow. Tu vida de hoy no determina cómo va a ser tu vida de mañana. Your life today and your circumstances in your life today does not dictate where you will be 10 years from now. Tu vida hoy no tiene nada que ver con cómo va a ser tu vida en 10 años. For me, it's like, imagine your life is like being on a boat. Imagínate tu vida como estar en un barquito. And right now you're here. Y ahorita estás aquí, And you want to go there. pero quieres llegar hasta allá.
What do you do to go there? ¿Qué haces para llegar hasta allá en el barquito? Do you sit down on your knees, pray to God that the wind come the right direction? ¿Te sientas a orar para que Dios mande un viento y te lleve hasta allá? You can do that, but maybe the wind go the wrong direction. Puedes hacer eso, pero tal vez el viento vaya hacia el otro lado. But the way you get to the right destination in life is you set the sails correctly. La forma de llegar al destino al que quieres llegar, si estás en un velero, es moviendo las velas para que vayan en la dirección correcta. So I want to start out by saying whatever circumstances you have in life right now, Así que quiero decir que no importa el viento que hay a tu alrededor, las circunstancias que están pasando en tu vida hoy, no matter how poor you are, no importa si te va bien, no matter how little education you have, no importa si te va mal y no tienes educación, no matter how little ability you have, no importa que tan poca habilidad tengas el día de hoy, no matter how good or bad the government is, no importa que tan bueno o malo es el gobierno el día de hoy en su país, no matter how good or bad the Colombian economy is, no importa que tan buena o mal está la economía en Colombia, no matter your family situation, no importa la situación de tu familia, no matter what happens in your life, sin importar lo que pase en tu vida, the only thing that will take you to the destination you want to go lo único que te va a llevar hacia donde quieres llegar is you set your sails correctly. es que el día de hoy pongas las velas en la dirección a la que quieres llegar. And what does it mean to set your sails in life? ¿Y qué significa poner tus velas en la dirección a la que quieres llegar? How do you correct your sails in life? ¿Cómo puedes corregir la dirección en la cual están tus velas? You correct your sails by your attitude and your mindset. Solo hay dos formas, y es tu actitud y tu mentalidad. Your attitude and your mentality is what is going to decide your sails and the direction your life is going. Tu actitud y tu mentalidad son tus velas que tienes que ajustar para que vayas en la dirección correcta. With the wrong attitude and mentality, no matter how much fortune you meet in life, Con la actitud correcta y la mentalidad, perdón, con la actitud no. incorrecta y la mentalidad incorrecta, no importa dónde estés, with the wrong mentality, no matter how fortunate you is in life, you're never going to achieve and arrive at your destination. con la mentalidad incorrecta, sin importar qué tan afortunado o suertudo seas, nunca vas a llegar a tu destino, aunque te vaya With bien. the right mentality, Pero con la with the actitud y la mentalidad correcta, no matter how many bad things you face, you can achieve the things in life you want. no importa qué tanta mierda tengas que confrontar, vas a llegar hacia donde quieres llegar. And let me give you an example of this. Y te voy a dar un ejemplo de esto. A couple of years ago, I lived 3 months in Bogota. Hace unos años, I lived 3 months in Bogota. viví 3 meses en un barco. No, I lived 3 months in Bogota. Viví 3 años, mentira, 3 meses en Bogotá. 3 meses en Bogotá. And the first week I was in Bogota, La primera semana que estuve en Bogotá, the very first week I was in Bogota, la primerita semana que estuve en Bogotá, I had a person that I introduced to the business. tuve una persona que fue mi invitado en el negocio, yo lo invité. His name was Jesus. Su nombre era Jesús. Jesus came to the office Jesús venía a la oficina and there was nobody. y no había nadie, ¿eh? There was only a white dude from Denmark. Solo un tipo gringo de Dinamarca, güero, rubio. Can Europeans also be gringos? I didn't know that. Okay, anyway, so I sat down with Jesus. Dice que es europeo, no gringo, hay niveles. I sat down with Jesús and I told Jesus, I'm going to teach you step by step everything you need to know in life to become super successful. Y yo le dije, Jesús, ahí lo senté enfrente a mí y le dije, Jesús, yo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber en la vida para cambiar tu vida y ser exitoso. You will be my generation number one in Bogota. Tú vas a ser mi primer directo en Bogotá, la primera persona con la cual yo voy a trabajar directamente. And I will be your personal mentor, teaching you everything you need to know to become successful. Voy a ser tu mentor, te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para ser exitoso. And the next 7 days, Jesus spent all his energy and time explaining me why he could not do it.
Los próximos 7 días, Jesús se gastó todo su tiempo y su energía explicándome a mí por qué él no era capaz. Michael, I really want to do it, but I don't have money to be professional. Me decía, yo realmente quiero, pero no tengo dinero para ser profesional. Oh my God, I'm really shy. I'm not good at talking to people. Me decía, Michael, es que yo soy muy tímido, no soy bueno hablando con la gente. And my home is very far away from the office. Y vivo muy lejos de la oficina. And I have a job and I have no time. Y tengo un trabajo, tengo un empleo y no tengo tiempo para cambiar mi vida. And my mom don't agree with me doing the business. Y mi mamá no está de acuerdo conmigo haciendo este negocio. And my girlfriend fight with me every day. Y mi novia pelea conmigo todos los días. And he spent the next 7 days explaining me why he could not change his life. Así que durante 7 días venía todos los días a la oficina y me explicaba la razón por la cual él no podía cambiar su vida. Try to imagine for a second. A dude called Jesus had the opportunity to be my generation number one in Bogota. Y quiero que trates de dimensionar un poquito cómo este tipo llamado Jesús pudo haber sido la primera persona en la ciudad de Bogotá. And the sad thing is, Y lo triste es lo siguiente. Jesus go to church. Jesús iba a la iglesia. And he prayed to God. God, Y decía, Dios, I have a horrible situation. estoy en una situación terrible. I have no money. No tengo dinero. I have no opportunity. No tengo oportunidades. I don't know how to change my life. No sé cómo cambiar mi vida. And I really want to be successful. Pero quiero ser exitoso. And then God gave him an opportunity to be the generation number one of one of the most successful distributors in the world. And then instead of seeing that opportunity as an opportunity, he saw it as a problem because he felt he only saw all the things he could not do and he did not see all the things he could become. Así que Dios escuchó a Jesús. Y no solamente lo escuchó, le dio la oportunidad de ser la generación número 1 de Michael Sarfelt, el primer distribuidor de toda la ciudad de Bogotá. Y él, en vez de ver la oportunidad, solo vio problemas. He had the right opportunity. Tenía la oportunidad correcta. He was at the right time, at the right place with the right opportunity. Definitivamente estaba en el lugar correcto, con la gente correcta, en la oportunidad correcta. And all of you guys in the room today is proof that he was in the right place at the right time. Y todos ustedes, cada uno de ustedes aquí en la sala, es la prueba de que él estuvo en el lugar correcto en el momento correcto. Hundreds of people in Bogota earn a lot of money in BM. Porque hoy hay cientos de personas en Bogotá que ganan mucho dinero en Vigip. It could have been him. Y pudo haber sido él. But even he was in the right time at the right place with the right opportunity. Pero estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la oportunidad correcta. He was with the wrong mindset and attitude. Puedes tener la mentalidad incorrecta y la actitud incorrecta. That's why mindset and attitude is the number one most determining factor of achieving things in life. Y es por eso que para nosotros lo más importante de ver que vemos en ti o notamos en ti es que tengas la mentalidad correcta y la actitud correcta. And my rule is very simple. Anything I can't change, I don't worry about. Mi regla es muy simple. De todas las cosas que yo no puedo cambiar, no me preocupan. I cannot control the government. Yo no puedo controlar al gobierno. So I don't worry. Así que no me preocupa. I cannot control the economy. Yo no puedo controlar la economía. So I don't worry. Así que no me preocupa. What I can control is myself. Pero hay una cosa que sí puedo controlar y es a mí mismo. I can control that I wake up every day with the right mindset and right attitude. Puedo controlar despertarme todos los días con la mentalidad correcta y la actitud correcta. With the right belief and with the right faith. Con la fe correcta y con el pensamiento y la creencia correcta. So my first recommendation of the day Así que mi primera recomendación del día is in the Bible it says belief can move mountains. En la Biblia dice que la fe mueve montañas. And that is the most correct thing I've ever read in my life. Y yo creo que eso es lo más correcto que yo he leído en mi vida entera. Belief and faith can overcome the most extreme things in the world. La fe y la creencia pueden con todo, así hasta las cosas más extremas. And that's why I always say one man's trash is another man's gold. Y por eso yo siempre digo que para lo que un hombre es basura, para otro hombre puede ser un tesoro. For Jesus,
The opportunity to work with Michael Sarfelt at HIP was trash. Para Jesús, la oportunidad de trabajar con Michael Sarfelt en BHIP fue basura. For Carla, it was gold. Para Carla fue oro. And that's why she earned hundreds of thousands of dollars a year. Y por eso gana cientos y $100,000, más de cientos, ¿cómo se dice? Cientos de miles de dólares al año. Eso. Gracias. That's why she earned shitload of money. Gana un mierdero de dinero. Lo dijo And él. that's why Jesus right now is still sitting in church and saying, God, why don't you ever give me any opportunity? Y tal vez Jesús sigue sentado en la iglesia pidiéndole a Dios otra oportunidad que igual no va a haber. And God is shouting at Jesus and saying, you got so many opportunities, you just don't see it, bro. Y me imagino a Dios viendo a Jesús gritándole, es que te he mandado tantas, pero no lo ves, estás ciego. And the moral of the story is don't be Jesus. Y la moraleja de la historia es no seas Jesús. Be Carla. Sé Carla. When you see an opportunity, don't let self-imposed limitations limit your success because your lack of faith and belief. No dejes que tus limitantes mentales y tu falta de fe haga que tu vida no cambie. So the first thing I would recommend today is find out what you're passionate about in life. Así que mi primera recomendación del día es descubre qué te apasiona en la vida, qué quieres lograr. How do you want your life to become? ¿Cómo quieres que sea tu vida? How do you want to live 5 years from now? ¿Cómo quieres vivir en 5 años? How do you want to live 10 years from now? ¿Cómo quieres vivir en 10 años? And now I give you the secret ingredients to become successful. Y ahí te va el ingrediente secreto para lograr el éxito. The ingredients most people lack. El ingrediente que a la mayoría de la gente le falta. And it's a small recommendation and a small trick that will really help you succeed in life. Y es un truco muy pequeño, una recomendación súper chiquita, pero te puede llevar a tener éxito en la vida. And that is the more unrealistic goals you can find, the better. Y es que mientras más surreales sean tus metas, mejor. Dreams was never supposed to be realistic. Los sueños nunca fueron diseñados para ser realistas. Because if a goal is realistic and a dream is realistic, it's not a dream. Porque si una meta o un sueño es realista, no es un sueño. Dare have the courage to dream big. Rétate a ti mismo el día de hoy a soñar en grande. How do you want to live 5 years from now? ¿Cómo quieres vivir en 5 años? What is your dream life? ¿Cuál es la vida de tus sueños? ¿Cómo se ve? What do you want to do? Where do you want to go? What do you want to see? What do you want to eat? What do you want to buy? Where do you want to live? How do you want to take care of your parents? ¿Qué quieres que vean tus ojos? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres viajar? ¿Qué quieres comer? ¿Cómo quieres que sea la vida de tus padres? Very important questions in life. Y creo que son preguntas muy importantes en la vida que casi no nos hacemos. 5 years from now, when you wake up and you open your eyes, En 5 años, cuando despiertes y abras tus ojos, how do you want your life to be? ¿cómo quieres que se vea tu vida? What makes you excited? ¿Qué te emociona? And then ask yourself the $1 million question, which leads me to my second recommendation. Y después, hazte la pregunta del $1,000,000 que me lleva a mi segunda recomendación el día de hoy. Which is, how much are you willing to sacrifice to get there? Y es, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar para llegar a esa vida? See, guys, nothing in life is free. ¿Sí saben que nada en la vida es gratis? Everything have a cost. Todo tiene un precio. If you want to achieve something and get something, it comes at a cost. Si quieres lograr algo, todo tiene un precio. Let me tell you a very funny story about this. Y te voy a contar una historia muy chistosa acerca de esto. So, some time ago, I went to this beautiful event that was in Thailand. Hace unos años yo asistí a un evento muy bonito que tuvimos en Tailandia. And it was a beautiful place, and everybody at the event was actors and actresses and big business people and very successful people, and it looked beautiful and had the most beautiful table with food and caviar and Dom Perignon champagne, and it was amazing. Fui a este evento donde había muchísimos actores, actrices, modelos, gente muy famosa, muy exitosa que ganaba mucho dinero, que comían caviar, tomaban champaña. Fue un evento extraordinario. And after approximately 10 minutes, there was a guy that came up to me.
Y después de 10 minutos se me acercó un tipo and he came up and he said, hello. y me dijo, hola. I said, hi. He said, you're Michael, right? Y me dijo, tú eres Michael, ¿verdad? And I said, yeah, I'm Michael. Y le dije, sí, yo soy Michael. He said, wow. Me I dijo, am "Wow". your number one fan in the world. I've been following you for the last 10 years, Michael. You're amazing. You built a business since you were 17 years old, and now you earn millions of dollars a year, and you have the most beautiful girlfriend, and you buy Ferraris, and you travel the world, and you live in the most beautiful penthouse, and I follow you on Instagram, and I see everything, and your life is unreal, like unbelievable, beyond unbelievable, like incredible. Me dijo, Michael, es que yo soy tu fan número 1, llevo 10 años siguiéndote y veo a tu hermosa novia, tu Ferrari, la vida que tienes, lo que cobras, y se me hace increíble que empezaste a los 17 años y no tenías nada y ahora cobras millones de dólares al mes, digo, al año, y se me hace increíble, de verdad, yo soy tu fan número 1, te sigo en redes sociales y no me pierdo nada de lo que haces. He said, Michael, I don't even know, I wish I had your life. Le dije, me dijo, Michael, yo quisiera tener tu vida. And when someone say that to you, it's very difficult to respond. Y cuando alguien te dice algo es muy difícil responder. I don't know what to say. Porque, ¿qué dices? I was like, thank you so much. You know, Solo le dije como gracias. I couldn't say no because everything he said is true, right? So it's like, yeah, but I could not say either, yeah, my life is incredible and your life sucks. I couldn't say that. So I was like, oh, thank you. You know, I don't know what to say. Ni modo que le diga, sí, mi vida es increíble, la tuya pesta. No podía responderle nada, ¿no? So I was like, okay, thank you so much, and so on. Solo le dije como muchas gracias y ya. And then he said, Michael, you know, everybody in the world are jealous and everybody wish they could have a life like you. Me dijo, Michael, ¿tú sabes que todo el mundo te tiene envidia y quisiera tener tu vida? Do you know what the fun thing is? ¿Sabes qué es lo chistoso de todo esto? You have nothing to be jealous of. Que él no tiene nada de qué tener envidia. Do you know why? ¿Y sabes por qué? Because when I was 17 years old, Porque cuando yo tenía 17 años, I was jealous of him. yo tenía envidia de él. When I was 17, he was out partying. He was out drinking. He was out picking up girls. He was out playing football. He was out watching World Cup in football. Porque cuando yo tenía 17, él estaba de fiesta todo el día, salía con todos mis amigos, iba a jugar fútbol todos los días, tenía 1000 novias, estaba viendo el mundial, estaba viendo fútbol, se la pasaba súper bien. I was clicking, calling customers, talking to old ladies about having diabetes and eating our products. Y yo estaba haciendo clic, llamando a las señoras gordas de si tenían diabetes y me querían comprar un producto, señoras que yo ni conocía. When I was 18, he was out having fun and watching movies and living life. And I was building a team of complete idiots that never did what I said. Cuando yo tenía 18, él se la pasaba viendo películas, disfrutando la vida, saliendo de fiesta, mientras yo estaba construyendo un equipo de gente idiota que nunca hacía lo que yo le decía que hiciera. When I was 19, cuando yo tenía 19, I was jealous of him. Yo tenía envidia de él. Because he was drinking beers and chilling out and playing computer games and winning in FIFA online and having fun. Porque mientras yo estaba trabajando, él estaba disfrutando la vida, viendo fútbol, jugando FIFA, jugando con su PlayStation, tomando cerveza. While I was working my ass off 15 hours every day. Mientras yo me pateaba el trasero trabajando 15 horas al día. All my friends were saying, Michael, why do you choose to live your youth like this? Y mis amigos me decían, Michael, ¿por qué quieres vivir y desperdiciar tu juventud así? You never have fun. Nunca te diviertes. You never go out party with us anymore. Nunca sales de fiesta con nosotros. You don't live life at all. Nunca vives. All you do is sit in front of the computer and speak to old ladies. Why? Lo único que haces es estar sentado en la computadora hablando con viejitas. ¿Por qué? My friends say, don't you want to go out and party with us? Y mis amigos me decían, ¿qué no quieres salir de fiesta con nosotros? I was jealous of them. Y a mí me daban envidia a ellos.
Now many years go by, and now I have the life I want. Y ahora que han pasado los años, yo tengo la vida que yo quería. Have a life where I can party whenever I want. Tengo una vida donde puedo salir de fiesta cuando yo quiera. I can buy whatever I want. Donde puedo comprar lo que yo quiera. I can do whatever I want. Donde puedo hacer lo que yo quiera. And now people say, I'm jealous of you. I wish I had your life. Y ahora la gente viene y me dice, tengo envidia de tu vida y quisiera tenerla. But the big question is, have you ever done what I did? Pero la pregunta real es, ¿ya has hecho lo que yo hice para tener la vida? Because if you have not done what I did, why be jealous? You can just do it yourself. Porque si no has hecho lo que yo hice, ¿por qué te da envidia si tú también lo puedes hacer? If he wanted my life, all he had to do was do what I did. Si él quisiera mi vida realmente, lo único que tiene que hacer es hacer lo que yo hice. But that's the biggest problem for people. Pero creo que ese es el problema más grande de la humanidad. People want to lose weight, but they want to eat McDonald's. La gente quiere perder peso comiendo McDonald's o el Corral. Corral. Yeah, I remember Traducción. that. I remember that. Actually, that's a good burger, by the way. Todo terreno, dice que es muy rica. Vamos por una. I survived on Corral for 3 months, I think. Sobreviví con el Corral 3 meses. People want to have a six-pack, but they don't want to do push-ups. La gente quiere un six-pack, quiere cuadritos sin hacer lagartijas. People want to have a beautiful life, but they're not willing to make the sacrifice. La gente quiere una vida bella, quiere una vida hermosa sin sacrificios. This guy that I spoke to wanted a Ferrari and wanted my life, but he was not willing to go through the pain and hard work and the discipline to get to where I am. Este tipo casualmente quería mi Ferrari, quería mi vida, sin pasar por el periodo de disciplina que me trajo el Ferrari y mi vida. Wanting things without being willing to make a sacrifice is called daydreaming. Querer algo sin estar dispuesto a hacer el sacrificio se le llama un sueño guajiro. Not a real dream, but a daydream. No es un sueño verdadero, es un sueño pendejo. To get something, you need to have discipline and hard work. Porque para obtener algo en la vida, lo que sea, necesitas disciplina y trabajo duro. So therefore, ask yourself, how much are you willing to sacrifice to get to where you want to go? Así que mejor pregúntate a ti mismo, ¿qué tanto estoy dispuesto a sacrificar para llegar a donde quiero llegar? Everything in life is give and take. Todo en la vida es dar y recibir. Ask yourself, how much are you willing to give to get to where you want to go? ¿Qué tanto estás dispuesto a dar para llegar a donde quieres llegar? The answer was, Jesus was not willing to make the sacrifice to get to where he had to go. Y la respuesta de Jesús es que él no quiso sacrificar para llegar a donde quería llegar. That's why he will never have a life that I have. Y por eso nunca va a tener mi vida. Carla was willing to make the sacrifice to get to where she wanted to go, and that's why she lived the life she does. Carla estuvo dispuesta a hacer el sacrificio para tener la vida que tiene y por eso tiene la vida que tiene. Ask yourself, how much of a sacrifice are you willing to make to change the life for yourself and your family? Ahora pregúntate a ti mismo, ¿qué tanto estás dispuesto a sacrificar para cambiar tu vida y la de tu familia? How much hard work are you willing to make to buy the dream house for your mom and dad? ¿Qué tan duro vas a trabajar para comprarle la casa de tus sueños a tus papás? How much hard work are you willing to make to give your kids the life that you never had? ¿Qué tanto estás dispuesto a trabajar para darles a tus futuros hijos la vida que tú nunca tuviste? How much hard work are you willing to make to create the life of your dreams? ¿Qué tanto estás dispuesto a trabajar para crear la vida de tus sueños? And that's the $1 million question to succeed in life. Y esa es la pregunta del $1,000,000 para tener éxito en la vida. Without taking a decision, you will never start. Si tú no tomas una decisión, nunca vas a empezar. But without consistency, you will never finish. Pero sin constancia, nunca vas a terminar. Everybody can start something, but if you're not consistent about doing it every day, you will never achieve what you need to achieve. Y cualquiera puede empezar algo, pero terminarlo sin constancia, nunca vas a lograr lo que quieres lograr. So take a decision today not to Así live que an toma la decisión el día de ordinary, hoy. mediocre life. What? Take a decision today not to live an ordinary, mediocre life. Toma la decisión el día de hoy de no vivir una vida mediocre y ordinaria.
but take the decision that I am gonna create extraordinary good self-discipline habits to create an extraordinary life for myself and my family. Es muy sencillo, toma la decisión de crear hábitos nuevos, de hacer algo diferente porque tu familia lo merece. How much are you willing to do? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer? The answer should be whatever it takes. La respuesta debería ser lo que se requiera. It doesn't matter. No importa qué. It doesn't matter what I have to overcome because I'm going to get to where I want to go. No importa qué tengo que hacer o qué tengo que superar para llegar a donde quiero llegar. And let me guarantee you something. Pero déjame garantizarte algo. 3 years of super hard work in Behip will create a life for you where you never have to work again for the rest of your life. 3 años de trabajo demasiado duro, trabajo intenso en Behip, te van a llevar a una vida que ni siquiera puedes dimensionar en tu cabeza, con la que no puedes ni soñar. The only reason why Carlos and Carla and Juanca and Pipe Barrios and Pipe Arias and Jennifer and Jaime Mabel and all of us, the only reason why we still work is because we love what we do. La única razón por la cual Carla, Carlos, Juanca, Pipe Arias, Pipe Barrios, Jaime Mabel, la única razón por la cual siguen trabajando y seguimos trabajando es porque amamos lo que hacemos. Because we don't need to work anymore. Porque no necesitamos trabajar ya. 3 years of hard work can build an income for yourself and your family where you can retire young and live the life you want. 3 años de tu vida. Puedes construir un ingreso donde te puedes retirar joven, donde no tienes que trabajar ni mover un dedo el resto de tu vida. Isn't that the deal of a lifetime? ¿No crees que es la mejor oferta de la vida? Work hard for 3 years and build a life where you never have to work again. Trabaja duro durante 3 años y construye una vida donde no tienes que volver a trabajar nunca. For me, it sounds like the best deal I've ever heard. Para mí suena como el mejor trato que he escuchado en mi vida. But you have 2 choices. Pero tienes 2 opciones. Option number 1, find Opción- an excuse why not to do it. Opción número 1, busca ahorita la excusa para no hacerlo, el pretexto para no hacerlo. Option number 2, find a reason why, overcome all the challenges along the way. Punto número 2, busca una razón para hacerlo, una razón que te ayude a sobrellevar todos los obstáculos que vas a tener para lograrlo. Stand up in your own life, be a man, be a woman, and take responsibility for your own life. Toma responsabilidad de tu vida, sea un hombre, sea una mujer, que es responsable de cambiar su propia vida. Write down the following. Escribe lo siguiente en tu libreta. Stop complaining, Deja de quejarte, start finding solutions. busca soluciones, Stop seeing limitations, deja de ver tus limitantes, start looking for opportunities. busca oportunidades. Stop telling yourself what you cannot do Deja de decirte a ti mismo lo que no puedes hacer and start looking for ways to actually do it. y empieza a buscar la manera de hacerlo. It's all about mindset and attitude. Todo se trata de la mentalidad y la actitud que tengas. With the right mentality and attitude, you can do everything. Con la mentalidad correcta y la actitud correcta, tú puedes lograr todo. But with the wrong mindset and attitude, even you had the opportunity to be generation number 1 of Michael Sarfelt, you would still not sign up because you wouldn't see the opportunity. Pero con la mentalidad incorrecta y la actitud de mierda, aunque fueras mi directo y yo te hubiera contactado en el negocio, no podrías lograr nada. Don't be Jesus. No seas como Jesús. Be Carla. Sé Carla. Very, very important lesson in life. Una lección muy importante en la vida. Next recommendation I would like to give to you guys Siguiente recomendación que les quiero dar el día de hoy is maybe the most important recommendation, es probablemente la recomendación más importante de todas and that is decide who you want to become before you become a millionaire. y es decide quién quieres ser antes de ser millonario. Because when you're a millionaire, it's too late. Porque cuando eres millonario es muy tarde para decidir. Money makes you more of what you already are. El dinero te hace más de lo que ya eres. If you're an asshole, Si tú eres si tú eres un imbécil, how do you say that? es que es peor, es como si tú eres un hijo de puta. Eso. Yeah, very good, very good. That is exactly correct. Yeah. Es. If you're a son of a bitch, Si tú eres un hijo de puta, that is a amazing translation, by the way. es la mejor traducción. Estaba buscando la palabra correcta.
If you're a son of a bitch and you get a lot of money, you become a bigger son of a bitch. Si tú eres un hijo de puta y tienes mucho dinero, vas a ser el triple hijo de puta. It's true. Es verdad. But if you're a really, really good guy and you get a lot of money, you become an even better guy. Pero si tú eres una persona extraordinaria el día de hoy y tuvieras mucho dinero, vas a ser mucho mejor. So make sure you have the right integrity and ethics from day one. Así que asegúrate de tener dos cosas, integridad y ética desde el día uno. When you worry more about your team's income than your own, that is when you're going to be really successful. Cuando te preocupas más de el ingreso de tu equipo que de tu propio ingreso, ahí vas a volverte extremadamente exitoso. Being a millionaire, but a son of a bitch is not nice. Ser un hijo de puta millonario no es lindo. It's not nice. No es lindo. And it's not even worth it. Y ni siquiera lo vale. So make sure you become the right person from day one. Así que asegúrate de ser la persona correcta hoy, el día uno. Not only what do you want to earn 5 years from now, but who do you want to become? Así que no solo pienses cuánto quieres ganar en 5 años, sino en quién te quieres convertir en 5 años. Earning $1 million a year is impressive. Ganar $1 millón al año es impactante, impresiona. But earning $1 million a year and being a good person is much more impressive. Pero ganar $1 millón al año y ser una buena persona impresiona más, impacta más. Ask yourself, what impact do you want to have on the world? Pregúntate a ti mismo, ¿qué tipo de impacto quieres tener en el mundo? We all have an impact on the world. Todos tenemos un impacto en el mundo, aunque no lo creas. Some a very, very small impact, Algunos tienen un impacto muy pequeño en el mundo, like Jesus. como Jesús. Some a very big impact, Algunos impactan de forma muy grande, like Carla. como Carla. Make sure that you have an impact on the world that is big and good. Asegúrate de tener un impacto en el mundo que es grande y bueno, That is what is give you fulfillment in life. porque eso te da satisfacción. That will make you feel that your life have value. Eso te hace sentir que tu vida vale la pena, que tu vida vale. And I can guarantee you, every single one of you guys can do it. Y les puedo garantizar que cada uno de ustedes lo puede lograr. It's only about a decision and consistency. Solo tienes que tomar una decisión y ser constante con ella. Next recommendation, Siguiente recomendación. be in the right place at the right time with the right opportunity. Tienes que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la oportunidad correcta. And I don't think there is any room I've ever seen in my life that it applies to more than you guys right now. Y yo creo que nunca he visto un lugar, un local, una sala en el mundo donde aplique más lo que acabo de decir. 21 years, I've seen a lot of rooms. Y créeme que en 21 años he visto muchas salas llenas. I don't think I've ever seen a room where this applies more directly than you guys right now. Pero nunca he visto una sala donde lo que acabo de decir aplique más que el día de hoy. You are right now in the absolute correct place at the absolute correct time with the opportunity that is beyond your wildest imagination. Hoy estás sentado en el lugar correcto, en la silla correcta, con la oportunidad correcta, en el mejor momento. You guys are right now in the spot of being able to buy Tesla stock at $1. Ahorita están como una persona que hace 10 años pudo comprar una parte de Tesla, ¿okay? Una acción de Tesla por $1. You guys right now are in a room with an opportunity to build financial wealth for yourself and your family that is beyond your wildest imagination. Hoy tienen la oportunidad de crear libertad, de crear riqueza, de crear paz para tu familia. Let's start with the opportunity. Empecemos con la oportunidad. There've never been a time in the history of my life where people are actively seeking opportunities to earn money like right now. Nunca yo he visto en toda mi vida un momento donde la gente esté tan hambrienta de una oportunidad como hoy, que lo busquen sola. Which means it will be incredibly easy for you guys to build a team. Lo cual quiere decir que va a ser increíblemente fácil que tú puedas construir un equipo.
In 2022, people start realizing that inflation means that my salary is not enough. En el 2022, la gente se empieza a dar cuenta de que la inflación significa que mi salario no alcanza lo suficiente. For those of you guys who is good at economics, ¿Alguien es bueno en la economía? would understand that inflation El is tema the de way inflation is the way to take money away from poor people and giving it to rich people. Inflación en economía significa quitarle el dinero al pobre para que lo tenga el rico. That's what inflation means. Eso significa la inflación. For a very rich person to pay more money for gas doesn't matter. Para alguien muy rico que suba la gasolina, ¿le importa? For a ¿Afecta? very rich person to pay $1 or $2 for some rice, it doesn't matter. A una persona rica le da igual pagar $1 por arroz o $2 por arroz. But for medium and poor people, it's a nightmare. Pero la clase media y la clase baja es una pesadilla que eso ocurra. Inflation right now is at its highest in more than 40 years. La inflación ahorita a nivel mundial, no solamente en Colombia, está en el punto más alto de los últimos 40 años. This means that right now you have an opportunity to build a team easier than ever before because everybody is looking for an alternative way to create wealth for themselves. Esto quiere decir que ahorita tienes la mejor oportunidad frente a ti para construir un equipo de gente que está buscando algo más, que está hasta la madre de lo que tiene, que quiere algo diferente. The opportunity of the industry we're in are the industry that is exploding more than any other industry I've ever seen in the world. Y la oportunidad en la industria en la que estamos está explotando más que cualquier otra industria en el mundo, ¿eh? Do you think there's a lot of online marketing and sales going on right now? ¿Tú crees que hoy en día hay gente vendiendo por internet? Yes. We haven't even started yet. ¿Tú crees que hay gente dedicándose al marketing por internet? Ni siquiera hemos comenzado. 10 years from now, 90% of all goods in the world will be sold over the internet. En 10 años, el 90% de los productos se venderán por internet. We haven't started yet. Todavía no empezamos. So you're in the right place Así que estás en el lugar correcto, with the right opportunity con la oportunidad correcta. and with the right company, because right now, for the first time in the history of Beep Colombia, we start having products. Y sabes, estás en la oportunidad correcta, en el momento correcto y con la compañía correcta, porque por la primera vez en la historia de Colombia tenemos nuevos productos. Within the next couple of months, everybody will have products. Durante los próximos 12 meses, todo el mundo va a tener del nuevo producto. So it will be easier to sell the products than ever before. Así que va a ser más fácil ahora que nunca antes. There's more people joining the business and succeeding in Behip Colombia right now than any other place in the world. Hay más personas empezando en el negocio y teniendo éxito ahorita, gente que empieza hoy, que en cualquier otro lugar del mundo. But let me tell you why this is very special. Y te voy a decir por qué esto es tan especial. Colombia Colombia is only the beginning. solo es el comienzo. Right now, we're opening up Brazil, Estamos Chile, aperturando Brasil, Ecuador. Chile, We open up Brazil, Ecuador, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay. Argentina. We open up all of Uruguay. Latin America and South America within the next couple of years. En los próximos años vamos a abrir todo Sudamérica. And all those countries can be under you guys. Y eso va a ser algo increíble. All these countries can be under you guys. Todos los países que vamos a aperturar, ¿a quién le van a beneficiar? You guys can be the top 10 distributors of Uruguay and top 10 distributors of Chile and top 10 distributors of Brazil. And the amount of wealth that is going to be created in these markets is beyond your wildest imagination. Even if you go home and you take some mushrooms, you cannot imagine this. Cada uno de ustedes podría ser el próximo líder de Brasil. Tú sabes, para abrir un país como Brasil, mínimo se necesitan 10 líderes, 10 personas. ¿Quién va a ser el top 10 de Brasil? El top 10 de Uruguay, el top 10 de Argentina, el top 10 de Chile. ¿Sí? Va a pasar algo tan loco que aunque fueras a tu casa el día de hoy y te comieras un hongo alucinógeno, no te lo puedes imaginar ni dimensionar. That's why I want to tell you guys that you need to take a decision right now.
Por eso el día de hoy quiero decirles una cosa. Y es que hoy, ahorita, en este momento, deben tomar una decisión. That you are not going to pass up the opportunity. La decisión de no dejar pasar la oportunidad. Let me ask you something. If Jesus saw the room he saw today, Déjenme hacerles una pregunta. Si Jesús viera hoy esta sala llena, how do you think he would feel? ¿cómo creen que se sentiría? Don't be Jesus. No seas Jesús. Don't let the opportunity fall out of your hands. No dejes que la oportunidad se te salga de las manos. When you see the right opportunity, take action. Cuando ves una oportunidad, toma acción. I have one last very important story to tell you. Y tengo una última historia muy importante, la última que voy a contar el día de hoy. I'm building up a new team here in Thailand. Estoy construyendo un nuevo equipo aquí en Tailandia. I just signed up 2 new professionals. Tengo 2 profesionales nuevos That is going to be my new generation number 1 that I'm going to make diamond. y es mi nuevo equipo, mi primera generación que voy a llevar a diamante. And I want to tell the story of my first generation number 1 of my new team. Pero quiero contarte la historia de ese primer directo que tengo en mi equipo. It's a young girl Es una chica muy joven and she's smart. y es muy inteligente. She's not stupid. She's smart. No es estúpida, ella sí es inteligente. When she saw the opportunity to work directly with me, she got excited. Cuando vio la oportunidad de trabajar directamente conmigo, se emocionó. And she was in every working group and I'm going to the office every day and, ready to go. Y ella estaba en cada working group, venía a la oficina todos los días, estaba lista para empezar. Every time I say something, she write it down and she's listening like crazy and she's doing everything I tell her to do. Cada vez que decía algo, cada vez que yo decía algo, lo anotaba, se emocionaba, todo lo que yo le decía lo hacía. So after a week listening to the meetings, Después de una semana viniendo a los working groups, I say, let's get started. You need to become a professional and we're going to build your team like crazy. le dije, vamos a empezar, tienes que ser profesional, vamos a construir tu equipo como loco. And then she said, Michael, I have something I need to admit to you. Y me dijo, Michael, tengo que admitirte algo. I am so excited for this opportunity. You won't believe it. Me dijo, estoy tan emocionada por esta oportunidad que no tienes idea. But let me explain you something. Pero déjame explicarte algo. I cannot be a professional. Yo no puedo ser profesional. And let me tell you why. Y te voy a decir por qué. I don't have any money. No tengo dinero. And then she told me, Michael, you probably heard this a million times. Y me dijo, Michael, seguro has escuchado esto 1,000,000 de veces. I said, no, 2 million. I said, 2 Le dije, million. no, 2 Not more. millones. 2 millones de veces. He said, but you don't understand my circumstances. Me dijo, pero tú no entiendes mi situación. And then she explained me for the next 10 minutes Y me explicó durante 10 minutos. how fucked up her life were. ¿Qué tan en la mierda estaba? So her mom and dad split up. Su papá y su mamá se divorciaron. Her dad was a horrible human being. Su papá era un ser humano asqueroso. Her mom got a new husband. Su mamá tiene un nuevo esposo. And the new husband hates her because it's the kid of the old husband. Y el nuevo esposo la odia a ella por ser la hija del antiguo esposo. So both her mom and dad don't talk to her. Así que no le hablan ni su mamá ni su papá. She have a brother, but he's in prison. Tiene un hermano, pero el hermano está en prisión. She don't have any real extended family. No tiene más familia. And most of the people she went to school with are drug addicts. Y la mayoría de la gente que fue compañero de ella en el colegio son drogadictos. So he said, I don't have any money. I'm dead broke. Y me dijo, no tengo dinero. Estoy jodida en el hoyo, en la mierda. Wait, 10 minutes explaining me all this. 10 minutos explicándome qué tan jodida estaba. And then I said a sentence that absolutely changed her life in one sentence. Y le dije una frase que cambió su vida en una sola frase. Now, 1 month later, she's a professional. She's qualifying bronze right now. Un mes después es profesional y está a punto de calificar a bronce. All the products she bought to be a professional, she sold already. Todos los productos que ella compró para ser profesional ya los vendió. And she earned almost $1,000 the first month in the business. Y ya lleva ganados casi casi $1,000 en el primer mes. And do you know what the sentence was? One sentence changed her life. ¿Y sabes cuál fue la frase? Esa frase que le dije que cambió su vida.
I told her, oh, I really understand your situation. Le dije, no te preocupes, yo entiendo tu situación. And you know, I earn a lot of money. Y sabes, yo gano mucho dinero. So I would like to help you. Me gustaría ayudarte. Let me do it this way. I go to the bank. Hagámoslo Tomorrow? de esta forma. Mañana voy al And banco I withdraw $100,000. y voy a retirar $100,000. $100,000, would that help your life? ¿Crees que $100,000 te ayudarían a cambiar tu vida? She was like, $100,000? More than changed my life. What are you talking about? It's fucking crazy. Dijo, ¿qué? $100,000, ¿cómo? O sea, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loco? I said, it doesn't matter to me because that's what I earn a week. It doesn't really matter. Y le dije, no importa, te los doy porque eso gana en una semana, no pasa nada. I go to the bank, I withdraw 100,000. Fui al banco, saqué $100,000. And I will bring it to the office tomorrow. Perdón, le dije, voy al banco, saco $100,000. Mañana los voy a traer a la oficina, ¿de acuerdo? Can you come and pick up the money tomorrow? Are you free? ¿Puedes venir para recoger el dinero mañana si estás libre mañana? She's like, I am absolutely free. Very, very free. Y me dijo, estoy libre, mañana no tengo nada que hacer. I am so free. I've never been this free in my life. Mañana ninguna calamidad va a surgir, nada, estoy libre. And then I said, but I only have one condition. Y le dije, solo tengo una condición para ti. I'll give you the $100,000 tomorrow Mañana te doy los $100,000 in cash en efectivo, on the condition that you find a way to become professional within tomorrow. con la condición de que mañana seas profesional. So if you have signed up as a professional within tomorrow, I give you the $100,000. Así que si mañana descubres la forma de ser profesional, mañana te doy los $100,000 en cash. Can you become professional? ¿Y vas a ser profesional? She's like, yeah. No Digo, problem. sí, no hay problema. It's done. Don't worry. Lo voy a hacer, hecho está, no te preocupes, yo veo qué hago. But can you find the money? Y le dije, ¿en serio? ¿Crees poder conseguir el dinero para mañana? Say, Michael, don't worry. I'll find a way. No problem. No problem at all. It's fine. It's a-okay. Y me dijo, Michael, no hay lío. Yo mañana veo cómo le hago. Yo lo consigo. Yo mañana aquí estoy. But I said, but you're very poor. Your mom don't talk to you, and your dad is horrible, and the new husband hates you, and your brother's in prison, and your friends are drug addicts, and life is like maybe you cannot do it. Y yo le dije, a ver, ¿cómo? ¿No me acabas de decir que estás jodida, que tu mamá te odia, tu papá te odia, tu padrastro te odia, que tu hermano está en la cárcel, que estás muy jodido y no tienes dinero? I said, don't worry, sir. Don't worry at all. It's done. Y me dijo, Mike, no te preocupes, está solucionado, está hecho. I will come tomorrow 3 p.m. Mañana vengo a las 3 de la tarde. And then I said one last sentence to her that changed her life. Y le dije una última frase que cambió su vida. And that was, for $100,000, you would find a solution. But for the opportunity to earn more money than you can ever spend, you only find problems. Le dije, ¿cómo es que por $100,000 encuentras soluciones? Pero por ganar más dinero de lo que puedas gastar el resto de tu vida y que tu vida cambie, encuentras puros problemas. I can give you $100,000. Le dije, yo te podría dar $100,000 hoy. But I guarantee you 10 years from now, you are as poor as you are today. Pero te aseguro que en 10 años vas a estar más jodida de lo que estás el día de hoy. Because you still don't know how to earn money. Porque tú no sabes ni tienes la habilidad de ganar dinero por ti misma. But I will not give you $100,000. ¿Y sabes qué? No te los voy a dar. But I will give you the tools and ability to earn $100,000 whenever you want. Pero te voy a dar las herramientas y las habilidades de que tú puedas solita con tus propias manos ganarte esos $100,000. 2 days later, she signed up. 2 días después era profesional. 3 weeks later, she sold all her products. 3 semanas después recuperó su inversión. And this month, she's fighting to become a bronze. Y este mes está luchando para ser bronce. It's all about attitude and mindset. Todo tiene que ver con tu actitud y tu mentalidad. With the right mindset and attitude, you can do everything. Con la mentalidad y la actitud correcta puedes hacer todo. With the wrong mentality and attitude, you cannot do anything. Con la mentalidad incorrecta y actitud incorrecta no puedes lograr nada. The second you start working harder on yourself than you do in your job, it's the second that you'll be a millionaire.
El momento en el que empieces a trabajar más en ti que en tu trabajo, te vas a volver millonario. Change yourself. Cámbiate a ti. Fulfill your potential. ¿Por qué no tratas de explotar todo tu potencial? See the opportunity and take advantage by hard work and discipline. Ve la oportunidad y toma ventaja de trabajar duro y tener disciplina. Don't be Jesus. No seas Jesús, Be Carla. de Carla. And I want to finish off by saying, hopefully very, very soon, I will be in Bogota. Y quiero terminar diciendo que muy pronto I miss all of you guys so much. voy a estar en Bogotá porque los extraño mucho. I see so many familiar faces. What? I see so many familiar faces. Veo muchas caras muy que recuerdo muy familiares. I see the cameraman is Christian Swag, my generation #1 in Bogota. Estoy viendo que el de la cámara que está grabando es Christian Swag, mi directo en Bogotá. I love all of you guys so much. I say I love all of you guys so much. Los amo a todos demasiado. And I don't want to wish you good luck. Y no te quiero desear suerte. I don't want to wish you good luck because I don't believe in luck. Porque yo no creo en la suerte. I believe the harder you work, the luckier you'll become. Yo creo que mientras más trabajas y mientras más le echas ganas, más suertudo eres, casualmente. No need for good luck, but what you do need is the right decision, the right attitude, the right mindset, and everything you want in life can become true. Así que no te deseo suerte el día de hoy. Te deseo que tengas la actitud correcta, la mentalidad correcta y que cambies tu vida. Thank you very much for your time, for listening. Muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharme.